Claro y Oscuro, un innovador programa donde nuestros invitados abordarán temas que unificarán criterios sobre una fe, un Señor y un bautismo. Claro y Oscuro tratará con respeto los temas que fueron tabú en el pasado. Claro y Oscuro, conducido por el experimentado periodista Rubén Aguilera. Claro y Oscuro. Comenzamos. Está usted viendo y escuchando Claro y Oscuro, su programa de análisis y reflexión que lleva hasta ustedes temas interesantes sobre los acontecimientos más interesantes dentro de lo que es nuestra sociedad. En esta ocasión, Claro y Oscuro ha escogido este tema. Clérigos y ministros extravían la fe ante pérdida de fieles y limosnas, exponiendo filigreses al contagio y muerte por el COVID-19. Para este interesante tema tengo como invitados a dos personas que pertenecen a los grupos que se les llaman batallones, que son misioneros, que están llevando a diferentes áreas del país, aquí dentro de Estados Unidos, un mensaje de reflexión para los lugares que les toca a ellos administrar. En esta ocasión tenemos aquí a René Fernández. ¿Cómo estás, René? Un placer poder contar contigo para este programa. Muy bien, Rubén, desde Wilmington, Delaware. Nos encontramos muy bien, gracias a Dios. Invitamos a todos los radioescuchas de su programa Claro y Oscuro, Rubén, a que nos acompañen a discernir este tema muy importante, está muy interesante en diferentes plataformas donde nos escuchan. Los invitamos a que se queden con nosotros. Su servidor desde Wilmington estará discerniendo algunos comentarios con la ayuda del Señor. Bienvenido, René. Por otro lado tenemos a Cristian Ávila, quien también está llevando a cabo este interesante trabajo por aquellas áreas. Bienvenido, Cristian, ¿cómo te encuentras? Bien, Rubén, gracias a Dios, por la gracia de Dios, me encuentro bien en este momento, agradecido con el Señor y muy contento por la invitación que me has hecho el día de hoy para participar en tu programa Claro y Oscuro. Aquí pues los invitamos a que sigan en sintonía con cada uno de nosotros, los que nos están viendo a través de YouTube, los que nos van a sintonizar a través de la radio, quédense con nosotros porque este es un programa muy interesante. Yo formo parte de los batallones o ministros que están en este lugar, laborando en el lugar de Wilmington, Delaware. Nuestra dirección es el 1035 North Lincoln Street, en Wilmington, Delaware. Para todo aquel que tenga el deseo, ande por acá cerca y guste acompañarnos, las puertas están abiertas. Bueno, pues bienvenidos y desde luego para todos nuestros televidentes y radioescuchas, la siguiente observación. Si dentro del tema usted piensa un tanto diferente, nos gustaría muchísimo hicieran una llamada telefónica, por ahí más adelante repites el teléfono a la mitad del programa, Cristian, para que si alguno de los televidentes o radioescuchas desea alguna respuesta más a fondo, alguna inquietud que tenga, aún no estando de acuerdo, para quienes hacemos este programa es interesante porque nos ayuda, de alguna manera, a hacer cada día pues, más interesantes los programas y sobre todo, siempre respaldados de una manera, sea histórica, sea bíblica, sea periodística, porque nuestro deseo es compartir con ustedes pues una gracia, como dicen ellos como misioneros, una gracia que de Dios recibieron y que tienen que darla también en el mismo sentido de gracia. Bien, el tema de hoy, ante pérdida de fieles y limosnas, están exponiendo a sus feligreses al contagio y a la muerte por el COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? Hay un versículo que me llamó la atención, que se encuentra en Proverbios, y dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Me gustaría, René y Cristian me permitieran hacer una introducción y después de ello
que ustedes me hagan pues un comentario o qué es lo que piensan de lo expuesto dentro de este editorial, vamos a llamarle. En la historia se han escrito ríos de tinta sobre los profetas y sus diversas actuaciones en pro y contra. Estamos hablando en todas las sociedades del mundo. De todos ellos se ha dicho que vendrían para dirigir al pueblo de Dios a toda verdad y justicia. Hablamos de estos profetas, regidos por el Espíritu de Dios. De ahí que lo mencionado en los Proverbios 29 que acabamos de leer, encierra una profunda tesis sobre los miles que han proliferado como redentores de la humanidad, pretendiendo guiar, corregir, advertir, santificar, salvar al mundo de pecado, esto de acuerdo a las promesas de Cristo y sus discípulos, todos ellos con un mismo propósito, pero intereses muy diferentes y sobre todo carentes de la revelación de Dios. Cristian, René, una introducción dentro de este interesante tema que nos habla de la diversidad, quizás de actitudes, caracteres, de palabra, vamos a decir, de verdad. Algunos valiéndose de los dichos que por ahí corren de que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad y a final de cuentas, pues salen ellos desnudados porque su palabra nunca estuvo fundamentada dentro de lo que son realmente las escrituras, ni la, vamos a llamarle en este caso, ni la revelación de Dios. ¿Cuál sería la opinión de ustedes? Así es, si me permite, Rubén. Analizando el proverbio de 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena. Analicemos un momento, queridos amables personas que nos sintonizan. Sin profecía. ¿A qué se refiere la palabra profecía? ¿Qué es profecía? Es palabra, es visión. ¿Palabra de qué? Por eso dice el proverbista, sin profecía, sin visión, sin palabra. ¿Palabra de quién? Palabra de Dios, por medio de sus profetas. Visión, ¿para qué? Visión es para que el pueblo supiera y entendiera cuál es el buen camino, el deseo de Dios. Por eso estamos hablando, Rubén, y en la historia dice, se ha escrito río de tinta sobre los profetas y sus diversas actuaciones en pro en contra de las sociedades. Muy bien, es interesante analizar que si aquel hombre tiene profecía, si aquel hombre tiene palabra, ¿de quién viene? Viene de Dios. Viene la visión de Dios hacia el pueblo, hacia la humanidad, para dar a conocer sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos. Pero cuando un hombre no proviene de Dios y no tiene profecía y no tiene palabra de Dios, se reconoce, Rubén, muy fácilmente. Fíjate, René, y quiero preguntarle a Cristian, desde luego, hay por ahí un pasaje bíblico. Ustedes como, pues, misioneros, su servidor, digamos, como periodista en este caso, pues por ahí ando en ocasiones buscando, rebuscando algunas frases y encuentro por allí un señalamiento que dice que vendrían falsos cristos, falsos profetas, engañadores, habladores, decía uno de los apóstoles, habladores de vanidades, sí. Gente que de alguna manera o de otra se da a conocer como profeta. ¿Qué se requiere para no fallar, Cristian, para no cometer un error,
para no ser descubiertos el día de mañana, digamos, como engañadores. ¿Qué es lo que se requiere en un enviado, vamos a llamar, de Dios? Bueno, Rubén, primeramente, ¿verdad? Se necesita que sea escogido por Dios, que Dios sea el que lo escoja, no, ¿verdad? Como lo hace muchos pues de los que conocemos de las religiones que hay en este tiempo, ¿verdad? Vamos viendo Efesios 4, en Efesios, te voy a dar lectura a una parte de las escrituras, si me permites, para colaborarte lo que está escrito y cómo es, ¿verdad? Cómo se escogen de parte de Dios los, ¿verdad? Hombres de Dios. Dice así, y él mismo, en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Sí vemos, ¿verdad? En la reflexión que estamos leyendo aquí en Efesios 4:11, ¿verdad? Que el Señor es el que constituye a su iglesia, a sus hombres, a sus escogidos. Y primeramente nos dice que un hombre de Dios, que un hombre escogido por él es un apóstol. Nos da aquí el estatuto. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Nos va dando, ¿verdad?, el conocimiento de cómo Él escoge a los suyos. Y vamos viendo que son escogidos por Él y tienen un rango. Lo que quiere decir, Cristian, que para no fallar, para ser realmente, digamos, hombres legítimos, verdaderos, tienen que ser regidos directamente por el Espíritu de Dios, es lo que me quieres dar a entender. Así es, Rubén. Ok. Considero como periodista, y si me permiten ustedes como misioneros, yo creo que han de, no sé si estén de acuerdo o no, y si no me lo dicen. Lo cierto, en lo que yo apercibo, es que por sus predicciones, por sus frutos, la mayoría salen reprobados porque son aventurados los acertijos que en ocasiones sueltan, dicho de otra manera, porque sus mensajes son más adivinanzas que una visión certera, que es lo que caracteriza a los hombres enviados por Dios. En la historia están presentes el profeta Elías, que yo creo que es un pasaje que ustedes deben de dominar, y aquellos 450 profetas falsos que habían ya proliferado en Israel. Hablamos por culpa del rey Acab, quien había mandado matar a los verdaderos profetas de Dios y procuraba hacer lo mismo con Elías. René, ¿qué referencia me das a este ejemplo? En Primera de Reyes, Rubén, 18:19, dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces acá convocó, dice, a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas al monte Carmelo. Pero hay algo muy importante, Rubén, que examinar, que estudiar, porque Elías, el profeta de Dios, el único que existía en esa época, dice que acercándose Elías en el verso 21, perdón, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo dice, no respondió palabra porque sabían quién les estaba diciendo esa palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo, y fíjate, ahí solamente hace una aclaración el profeta Elías. En el verso 22, solo yo he quedado profeta de Jehová. Es decir, legítimo, único, no había otro.
más de los profetas de Baal, es decir, los que servían a otros dioses que querían ellos clamarle y le gritaban y todo. Dice, hay 450 hombres. Fíjate, Rubén. fíjate qué interesante, René, Cristian, cuando hablamos, digamos, de Elías, un hombre que sabía exactamente que él venía enviado por Dios. Así Y es. que su lugar, vamos a decir, de profeta, tenía tanta importancia para el pueblo, que se atrevió, vamos a decir, a un reto, ¿no? Sí. Y cuando les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y les dijo, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Este relato bíblico es incuestionable sobre cómo, desde luego, se manifiestan dos verdaderos enviados de Dios, y en este caso aquellos que son autonombrados o que son levantados, vamos a decir, en el caso de este rey, que de alguna manera quería imponer, digamos, sus propios profetas para que le hablaran palabra de acuerdo a lo que le convenía, porque lo que no estaba él aceptando es que la palabra de los verdaderos profetas venían a lastimar no solamente su conciencia, sino que lo venían señalando como un hombre corrupto, un hombre pecaminoso, un hombre que no estaba bien en lo que Dios le había conferido. Entonces, es una historia que se repite, René, Cristian, y que de hecho, digamos, en el momento, digamos, de la prueba, pues bíblicamente se entiende. Como periodista, me llama a mí la atención, por ejemplo, de cómo en su momento les convoca a que hagan un presente, y el Dios que respondiera por fuego, ese era exactamente el Dios al que había que servir. Aquellos hombres aceptaron, y pues fue grande la desilusión, porque aún, digamos, los resultados que se hicieron contra natura, porque en el caso del presente de el profeta de Dios, mandó incluso que aquellos maderos donde iba a encenderse el fuego se rociaran de agua y quedaran encharcados, por decir así, en la seguridad que él tenía de que la respuesta iba a venir de parte de Dios. Y eso, de alguna manera, se cumplió. Yo considero que en este punto, pues es importante, no sé, René, Cristian, no perder de vista que en el caso del Hijo de Dios, vamos a dar un paso más dentro de la historia, esto fue, digamos, con Elías. En el caso del Hijo de Dios y sus apóstoles, ellos habían anunciado con puntualidad que ese tipo de falsos profetas se iban a levantar. Parece que ahí en Mateo 24 hay una referencia por ahí, Cristian, no sé si la tengas. Adelante, por favor, Cristian. Así es, Rubén, en Mateo 24:11 nos habla acerca de lo que nos estás, ¿verdad?, dando a conocer en esta tarde a la audiencia, y pues donde estás tomando referencia. Así es. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos, se enfriarán. Ahí está, Rubén, la situación, ¿verdad? Ya el Señor ya estaba manifestando lo que se iba a ver. Lo que se iba a manifestar en un momento dado. Estimado radioescucha y televidente, miren, como periodista, estoy tratando de analizar un poquito a fondo este punto, porque tiene muchísimo interés en el tema que hoy precisamente estamos abordando. Cuando uno de estos falsos profetas se levanta, y vamos a hablar, sea un sacerdote, sea un pastor, sea un reverendo, un ministro, como se quieran ellos llamar, cuando se levantan no enviados por Dios, lo único que vienen a hacer es a exponer a sus seguidores a casos como el que hoy estamos viviendo.
Por ello, yo Así es, quiero que afirmativo. reflexionemos seriamente en esta clase de personajes. Timoteo, por allí, René, por ahí René daba una referencia precisamente Timoteo, en su segunda carta aparece, donde habla que Segunda de vendrían Timoteo. tiempos cuando no sufrirían la sana doctrina. ¿Qué referencia nos das por ahí, René? Sí, en segunda de Timoteo 4:3, Rubén, lo menciona el Espíritu de Dios, porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así lo anunció el Señor. Fíjate que es interesante, René, para nuestros radioescuchas y televidentes, que se vaya, por decir así, poniendo sobre la mesa para un mejor entendimiento. Desde Sí. luego que este es el fin de nuestra aportación. En el caso de tu servidor como periodista, ustedes como misioneros, pues pienso que lo que tenemos que llevar a la sociedad es un mensaje claro de cómo están realmente las condiciones de este mundo actual, en donde la proliferación de todo este tipo de engañadores, sin responsabilidad, sin conciencia, movidos por la ambición, por situaciones realmente de poder, de gloria, no toman en cuenta que el comportamiento de ellos debe ser muy atinado, máxime cuando se presentan como enviados de Dios, ¿no? Así es. Hay una palabra que dice allí en Mateo, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, ¿no? Sí, Yo considero que por esos falsos cristos, él mismo constituyó un genuino ministerio. Esto es interesante. Para ti, estimado radioescucha y televidente, es importante que veamos exactamente de dónde provienen aquellos que nos representan dentro de lo que viene siendo, pues, la iglesia, el grupo, la congregación, el ser pastores, ser ministros, de dónde provienen precisamente, digamos, cada uno de sus ministerios, para poder identificar en parte si son o no son de Dios. Hay una frase que por ahí menciona que por sus frutos, dice, los conoceréis. ¿Es así? Así es. Los frutos son una manifestación de que hay una ecuanimidad, de que hay un entendimiento, de que hay un conocimiento, de que hay, digamos, una responsabilidad, ¿no? Entonces,